Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, Alejandro Sáenz, abogado de Aeroméxico. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David. El gusto es mío, hombre, saludarte siempre aquí a tu auditorio. El gusto, créeme, es mío. Oye, Alejandro, a ver, tenme un poquito de paciencia porque creo que sí es fundamental en un proceso como el que está viviendo Aeroméxico explicarle a la gente y a muchos de mis colegas los fundamentos de las cosas. ¿A qué voy? ¿Cuántas notas ha escuchado usted que me está viendo, que me está oyendo? O tú mismo, Alejandro, el proceso de quiebra de Aeroméxico. ¿Qué es el capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos? Sí, por supuesto, David, y sí, Porque no es un proceso de efectivamente, quiebra, no, necesariamente. no, no, por supuesto que no lo es. Y sí, efectivamente hay mucha desinformación, pero entonces qué bueno que me des la oportunidad de aclarar aquí a tu auditorio algunos conceptos. El proceso, el proceso bajo el capítulo 11 es un proceso de reestructura. Es decir, sí existe un proceso bajo la ley americana que es el capítulo 7, que ese sí es un proceso de quiebra y de liquidación. El proceso del capítulo 11 es una reestructura, ¿no? Entonces, el tema de la reestructura y por qué es tan atractivo y tan común para tantas empresas, no nada más norteamericanas, sino de muchas jurisdicciones europeas, asiáticas, latinoamericanas, como es el caso de Aeroméxico, es que es un proceso que te da mucha certeza y seguridad, en el sentido de que primero pues hay un juez especialista, ¿no? Son jueces especializados en temas de reestructuras, en temas de reorganizaciones, cuando son, que no es nuestro caso en Aeroméxico, de quiebras. Entonces, pues tienes la certeza de tener ahí una gente que conoce. Segundo, los plazos y los derechos de cada una de las partes y sus obligaciones son muy claras. Entonces, digamos, por supuesto que sí tienen cualquier parte derecho a objetar, presentar sus solicitudes, ser oído en el juicio, pero está muy claro qué puedes y qué no puedes hacer, o sea, no puedes estar ahí chicaneando, ¿no? Ajá, ajá. Tercero, Da lo que una te permite, certeza, yo sí, diría, ¿no? exactamente. Y lo que te permite, que es lo más importante para mí, es el acceso a capital, el Ujú. famoso deep financing o el crédito preferencial, donde hay instituciones, desde bancos globales, multinacionales, hasta fondos, etcétera, que es muy atractivo prestarle dinero a empresas en reestructura, porque tienes una certeza de que tienes una autorización de del juez de reestructuras, y donde están muy claros tus derechos. Es decir, no hay un crédito más seguro que pudiera dar una institución que aquel crédito autorizado o avalado por una autoridad en un capítulo 11. Ajá, ajá. Entonces, una empresa, pues como como una aerolínea, como es el caso de Aeroméxico, pues lo que necesita es no nada más salir de la reestructura, no nada más hacer una pausa, sino también tener acceso a un financiamiento que le permita no únicamente seguir con su plan de negocio, sino crecer y salir inclusive más sólida, ¿no? También otro tema, por último, rápidamente, que te permite, es que te permite proteger tus contratos. Es decir, los contratos que son esenciales y que son necesarios, tú los puedes asumir y no te los pueden cancelar. Y por otro lado, aquellos contratos o relaciones comerciales donde pues obviamente no tengan ningún sentido económico y únicamente la masa, el patrimonio de la empresa se esté afectando, los puedes dar por terminados, el famoso rejection, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues tienes lo mejor de todos los mundos, y sobre todo que tus proveedores indispensables pueden estarse tranquilos de que es una empresa en marcha, se les va a pagar en el curso ordinario de todo lo que se llama post-petition, o después de la aceptación, ¿no? Entonces, Aeroméxico, pues la verdad, ante este tema de la pandemia, que no tiene nada que ver con un tema financiero de Aeroméxico, sino tristemente lo que nos afectó a tantas industrias, pero sobre todo por obvias razones a la industria aérea, donde pues se pararon las operaciones, como todos sabemos, ante el tema de las pandemias y los lockdowns en Europa, en Asia, etcétera. El tema es de que pues rápidamente reaccionó su consejo, rápidamente supo que necesitaba seguir en el curso ordinario, no someterse a temas de demandas, se fueron rápidamente a un capítulo 11, y el tema de celeridad que me preguntabas, y de tiempos, ¿no? O sea, tú imagínate, Ajá, ¿no? ajá. Presentamos esto el 30 de junio, y al día siguiente, 1 de julio, la juez, que ya había leído todos los documentos de la solicitud, aceptó la solicitud, la admitió temporalmente, aceptó todos los motions para seguirles pagando en el curso ordinario, para proteger los intereses de los empleados, de los sindicatos, de los acreedores críticos, y sobre todo, que es lo más importante en una
línea aérea de los pasajeros, David, porque obviamente tú y yo y muchos de tus radioescuchas y televidentes, pues somos clientes de Aeroméxico, y obviamente pues a todos nos preocupa, oye, ¿qué pasa con mis millas? ¿Qué pasa con mi boleto? ¿Qué pasa con el boleto que no utilicé? Todo eso está completamente protegido, ¿no? Y cualquiera que somos clientes de Aeroméxico, pues lo hemos visto en la práctica. No, y además eso te da una tranquilidad que no se genera el desorden. Yo creo que llama mucho la atención esto, que se presenta al día siguiente, entra y después viene este crédito de 1,000 millones que es, como lo decías en tu introducción, parte del proceso que muestra la sanidad de la empresa. Había quienes como que no podían entender cómo le prestan a una empresa que está quebrando. No, pues es que no está quebrando. Está en un Es proceso correcto. de reestructuración financiera. Es totalmente correcto lo que dice. Estamos en un proceso de reorganización, de reestructuración financiera, operativa, de mejora de operación, de reducción de costos, y tan sólido su balance. Digo, estamos aquí en un tema de pausa del tema de la pandemia, que no es un tema de Aeroméxico, de todas las aerolíneas a nivel mundial y de muchas otras industrias que tú has reportado en todos tus comentarios, en tus programas, ¿no? Entonces, no hay mayor certeza al futuro y que tienen un plan de negocio sólido y una confianza en las operaciones que el hecho de que obtuvimos un compromiso para un financiamiento de hasta $1,000 millones. Esto es muy importante porque esto no fue que se presentó una persona y Aeroméxico tomó el único que estaba ahí. Desde el día 1, que es parte de lo que te decía de los beneficios del Chapter 11, los expertos en temas de financiamiento, en temas de inversión, con la ayuda de nosotros como asesores legales, nos abocamos en un proceso extenso para obtener fuentes de financiamiento. Para darte una idea, hubo más de 100 instituciones interesadas, más de 65 firmaron convenios de confidencialidad, y luego obviamente pues dependiendo de lo que ofrecían las tasas, los montos, lo que era obviamente compatible con las necesidades de la compañía, pues se fue reduciendo pues de 60, 30, 11, 5, y luego al final en las últimas semanas estuvimos enfocados en analizar pues ahora sí que los términos tanto pues de intereses, de covenants, de tasas, etcétera, cuáles eran los mejores, de montos, etcétera, y la mejor pues se decidió en la primera semana de agosto, lo analizaron las últimas propuestas el Consejo, el 6 de agosto se aprobó, el 13 de agosto presentamos el filing, presentando la solicitud, el 19 ya teníamos una fecha para una audiencia preliminar y el propio 19 se aprobó sin ninguna objeción. Esto es muy importante. Como decía, pues obviamente como cualquier proceso las partes tienen que objetar. Es tan sólido el financiamiento que está obteniendo Aeroméxico que no hubo ninguna objeción durante la audiencia. Hay varios comités, como tú bien sabes, en estos procedimientos, los que cuidan los intereses de los acreedores comunes, los que cuidan los intereses de los tenedores de bonos financieros, etcétera, que analizaron obviamente con un ojo crítico, David. Pues obviamente el hecho Sí, que claro, entre están dinero, cuidando su dinero. claro, tienen que cuidar que el dinero realmente existe, en qué términos lo estás obteniendo, para qué se va a utilizar, qué tasa es, cómo lo pagas, si es convertible, Y si no un es tema convertible. fundamental, si la empresa es viable en el largo plazo. Si Correcto. después de la pandemia sigue siendo un negocio viable. Ahí está el interés de los bancos. Si yo soy un banco, tengo dinero, veo si los puedo apoyar o no, porque sé que va a ser un buen negocio pasada la pandemia, cuando termine. Totalmente, porque recordemos que una cosa es ser hoy por hoy un acreedor de Aeroméxico, que por supuesto todos han colaborado porque todos se han dado cuenta pues que no fue un tema de Aeroméxico, fue un tema de la pandemia, a todos nos interesa que salga para adelante, pero otra cosa es un banco nuevo, o sea, una institución financiera, un banco, un fondo, que le presta dinero a una empresa en reestructura es porque realmente compró el plan de negocios del futuro de la compañía, pues ellos están arriesgando capital, ¿no? Me daba inclusive hasta risa ver algunos artículos que decían, oye, pero pidieron garantías, pero pidieron, pues, ¿cómo no? O sea, ¿quién le va a prestar Yo a no una conozco compañía mil ningún millones? crédito que no pidan garantías. Por supuesto, y menos por $1,000 millones, ¿no? Entonces, claro que hay garantías, pero lo Ay, interesante mira, es, y déjame sí, sí, ofrecerte una disculpa a nombre de la mayoría del gremio. Hay una gran incultura. Una gran incultura. Si vas a pedir un crédito, si yo voy a pedir un crédito, claro, a ver, pides un crédito de nómina, algo lo más simple, que es el crédito más básico. Tienes la garantía de que tienes trabajo y de que ellos dispersan tu nómina. Ahora, llévalo a 1,000 millones. claro,
Por supuesto. Y además, el riesgo que es una empresa que está en reestructura, ni modo que te presten el dinero pro bono, ¿no? Pues por supuesto hay una tasa de interés, claro. Y hay un riesgo. Y hay un riesgo, y ese riesgo se reduce con las garantías. Y además lo que tú dices del riesgo, si no hubiera inclusive unas garantías, tú imagínate el riesgo que tiene la tasa de interés, ¿de qué sería? ¿Del 60% o qué? Claro. La tasa de interés se fija con base en el riesgo que hay detrás de una inversión, ¿no? Entonces, pues a mayor riesgo, mayor tasa, menor riesgo y mejores garantías, menor tasa. Pues yo creo que lo dejas muy claro, muy, muy claro, y que el futuro de Aeroméxico sigue siendo viable. Sigue Sin duda. siendo un futuro viable. Además, es una empresa fundamental para la conectividad de este país. Si cae Aeroméxico, como país tendríamos que permitir que líneas aéreas de todo el mundo, básicamente de los Estados Unidos, operaran en el territorio mexicano como quisieran y como pudieran. Alejandro, te agradezco muchísimo esta leccionadora plática. No, hombre, un placer, y sabes que siempre estoy a tus órdenes, y muchas gracias por el espacio. Muy Al buenas contrario, noches. siempre es mi gusto saludarte. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente, saludos.